Gracias, hermana, por la lectura. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso. Estamos en esta serie acerca de la mayordomía, de cómo usar los recursos que Dios nos ha dado. Y queremos entonces compartir la palabra de Dios. Hoy toca cómo usar los recursos materiales. Y vamos a pedir en oración a Dios para que nos dirija, que Dios hable en nuestro corazón. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo de poder estar ante tu palabra. Háblanos, oh Señor, aprendiendo de cómo ser mejores administradores, mejores mayordomos de lo que tú nos das, Señor. Oh Señor, que podamos entenderlo, atesorarlo en nuestro corazón y sobre todo poderlo aplicar en nuestro diario vivir. Háblanos, oh Señor. Disponemos nuestro corazón a lo que tú tienes para el día de hoy. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les dije, estamos en esta serie cómo usar los recursos de Dios que nos da, ¿no? Con la mayordomía, con administrar de todo lo que Dios nos da. El día de hoy vamos a terminar esta serie y creo que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros esta serie acerca de la mayordomía, cómo administrar lo que Dios nos ha dado. Nos ha hecho recordar y comprender que nuestra comunión con Dios es importante en todo ello, ¿no? Nuestra relación con Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de los recursos materiales, los recursos que obtenemos, los vemos claramente, los recursos materiales que Dios también nos ha dado. La Biblia habla acerca de las propiedades, de las cosas materiales. La Biblia habla mucho de ellas. Proverbios 22, 2, por ejemplo, dice: el rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. Hay una verdad que a muchos a veces no les gusta, ¿no? Que a muchos a veces no les da gana esta verdad, que Dios nos creó, que nos bendició con cantidades iguales de propiedad, ¿no? Algunos, pero ¿por qué yo soy rico? Otros, ¿por qué yo soy pobre? Yo soy pobre, pero ¿por qué? Ahora, ¿es pecado ser rico? ¿Tener propiedades es pecado? ¿Y ser pobre? No tanto. No es, la pobreza no necesariamente es una virtud, ni tampoco la riqueza tampoco lo es. Lo que vale ser pobre o rico es que no tienes a Jesucristo, de nada es. Lo más importante es tener a Cristo en tu corazón, siendo pobre o siendo rico. Ahí es lo más importante, es la prioridad número uno que debemos tener. En este día vamos a aprender lo que Dios nos dice acerca de los recursos materiales, de las propiedades, acerca de cómo se adquiere, cómo debemos usar estas propiedades. Lo vamos a hacer, vamos a aprender haciendo unas 4 preguntas respecto a las propiedades, a los recursos materiales. 4 preguntas que Dios nos va a permitir entender de este tema. Primero, ¿son mías las propiedades? Las propiedades, ¿sí? ¿Qué propiedades tienes? Tu casa, tu auto, tu celular. Las propiedades son tuyas, tu refrigerador, tu televisor. ¿Cuál es la respuesta? Toda esta serie hemos estado diciendo que todo es de Dios, ¿no? Todo es pertenece a Dios, porque Él es el creador, el dueño de todo. Como creador, Él es por derecho dueño de todo, aún de nosotros mismos, no solo de nuestra propia vida, de nuestro cuerpo, de todo, le pertenece a Él. Ahora, es interesante el término que se usa hoy en día, propiedad privada. ¿No? Ese término importante que dárselo un poquito. ¿Qué es propiedad privada?
Según el diccionario de Wikipedia, que es ampliamente conocido en Internet, propiedad privada son los derechos de las personas y empresas a obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de y dejar en herencia capital y cosas y otras formas de propiedad. Entonces podemos trazar una línea entre propiedad privada, una que es mía y la otra que pertenece a alguien más. O sea, esto no puede ser en mi casa porque no es propiedad privada. No, y te puedo escuchar, te puedo denunciar, porque es propiedad. Yo tampoco me meto en tu propiedad porque es tu propiedad privada. Estamos en el lenguaje que manejamos, en el lenguaje legal, lo que hablamos, ¿no? Este es el lapicero, este es el bigote, así que libro de tu propiedad, no lo puedes usar. Yo lo puedo usar como yo deseo, controlarlo, emplearlo, disponerlo, porque es mi propiedad privada. Ahora, pero es interesante entender que el mundo es privado, en la sociedad, pero ante Dios es propiedad privada. Con todo le pertenece a Dios. Solo nos ha dado como nos ha pedido, lo tenemos que recibir de todo. Eso es la clara. Ahora, la propiedad privada, con nosotros, no. El día que uno nació, no tiene propiedad privada. Tiene propiedad de su papá. Y luego de repente lo ponga a tratar pero no es tuyo. Hemos venido a este mundo por sin nada. ¿Y cómo nos vamos a ir? Nada, pero que esa propiedad privada se queda en la tierra. Nada vas a llevar acá al cielo. Tenemos que tenerlo bien claro. 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos. Miren, la palabra de Dios lo afirma. Nada hemos traído a este mundo. Nada. Aún ni la cuna en la cual estaba. Nada. Todo lo que venir. Entonces, y nada te puedes llevar. Pero pastor, es que me compré esta casa, que tanto esfuerzo, años de trabajo, me ha costado construir, levantar estos muros de trabajo. No me lo puedo llevar. No se lo puedo llevar. No, esto se queda acá. Y a veces piensas en la herencia. Pero a veces, incluso ni los hijos a veces lo disfrutan. Incluso a veces, incluso en esa religión, es un gran problema. A veces pelean con los hijos por el herencia. Y todos los esfuerzos, todo lo que hiciste, ¿para qué fue? A veces, así de bajo. Lo mejor es entender que todo le pertenece a Dios, que todo esto hay que disfrutar y dejarlo todo en orden, todo, porque todo ello debemos honrarle. Cuando hemos asistido a un funeral, tú has visto que en el cortejo hay algún carnón que tiene todas tus propiedades, tu reloj, tu refrigerador, ¿has visto eso? No, porque no lo puedes llevar. Mire, a otros grandes emperadores, reyes, que han visto las tumbas de Egipto, a veces esperaban al rey, al emperador, al monarca, con todas las cosas para ofrecerle la morir. Pero todo eso lo pueden llevar para allá, porque ya va a ir la altura de nada. Por más que cualquier conjunto con la persona, nada que se te puede llevar, por más intento que tú hagas. Eso. Porque ese es el principio bíblico.
hemos leído en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo sin duda, nada podemos sacar. Analicemos un poco más de esto. Tú tienes una propiedad privada, de repente tienes un auto, una moto, una bicicleta, una movilidad. Ahora, ponte a pensar, ¿cómo ha sido construido el material? Por ejemplo, los metales que tiene ahí. ¿De dónde salió ese metal? ¿De dónde ha salido? ¿De la tierra o no? ¿Y a quién le pertenece eso? Todo. O sea, si te pones a pensar en todo aspecto, todo le pertenece a Dios, aún la casa, todo el ciudadano se atacó. Todo Dios, no lo que existe le pertenece a nuestro gran Dios. Y nada de ello no lo podemos llevar. Dios hizo todo nuestra propiedad, es decir, lo que tú tienes, lo ha creado. Cualquier cosa, lógicamente el hombre lo ha transformado, pero, por ejemplo, una silla, ¿qué material usa? Plástico. Es el plástico de Dios sacado, de la arena, de los procesos químicos, pero aún la inteligencia que Dios ha dado al hombre proviene de quién? De Dios. O sea, los materiales físicos y más inteligencia, todo le pertenece a Dios. Nos dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Miren, todo don perfecto, toda dádiva viene de Dios. Todo lo que tú tienes es por la gracia, por la misericordia de Dios. Dios permite que no tengas. Ahora, Dios puede quitarnos las propiedades. ¿Cómo Él nos las da? ¿Las puede quitar o no? ¿Tienes derecho o no? ¿Y por qué reniegas cuando te lo quita? Tienes renegado, ¿no? ¿Cuánto me ha costado? Es bueno recordar que todo es lo rené. La propiedad, todo lo que tenemos es del Señor. Job lo entendía muy bien. Job, hemos tenido una serie, ¿no? Hace un buen tiempito, acerca de Job, pero bueno, recordar. Job Dios le había prosperado, tenía grandes riquezas, y de un momento vino pruebas, se perdió. Nos dice Job, capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, hijos criados, y era el varón más grande de todos los orientales. Era rico. O sea, si lo ponemos en nuestro contexto, tenía un montón de maquinaria, fábrica, autos, casas, tenía de todo. Tenía gran propiedad. Y lógicamente, esos tipos también, sinónimo de prosperidad, era muchos hijos. Tenía muchos hijos también. Pero Dios decidió quitarle prácticamente todo. ¿Qué le quedó a él? Si saben la historia, ¿qué le quedó? No le quedó nada. Hoy en día suceden cosas similares.
una flor de la Biblia, un terremoto, un tornado, un incendio, un maremoto, puede destruir no solo una casa, sino una ciudad completa en segundos. Los cambios en la economía pueden transformar a un magnate gigante en cuestión de días. A Job le pasó así. No estamos lejos de la realidad. En estos días, por momentos, había un terremoto también, Marruecos. Me acuerdo, me conté por España, aquí, en un maremoto. En China, inundaciones desde muchas décadas que no había metrópolis, muchos. Bueno, hace poco nada más una en Guayco, o el río creció arriba. Había una casa y me acuerdo, 3 o 4 pisos. Y de repente, en cuestión de segundos, y un minuto, con esa construcción que cuánto habrá demorado, cuánto cuesta levantar, cuánto demora el cartón, nada más de 3 o 4 pisos. Hay tiempo, ¿no? Todo el dinero, el esfuerzo. Pero de un momento a otro, ver que así se desplomaba, desde la base y todo, quedaba. Así puede pasar. No quedar nada. Dio algo muy parecido. Verso 21. Dice, hijo, al respecto de haber perdido todo, su propiedad, el ganado, hijo, tuvieron que lleva las noticias, todo eso. Y miren lo que dice al final. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Que maldició a Dios? Renegó ante Dios, dijo, ¿por qué me has quitado? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué? No, reconoció. Desnudo vine, desnudo vine. Jehová dio, Jehová. A él le puede dar. Como a él le pueda, tiene todo el derecho de quitarme lo que viene. Él sea bendito. Podríamos decir así como Job. Es tan fácil decirlo. Es circunstancia. Pero ese es bien, cuando tú tienes bien claro las cosas, lo entiendes bien, entonces sabrás que Dios tiene algún propósito. Y Dios tenía un propósito para Job. Pero al final él aprendió, fue probado y al final Dios aún le bendijo con más. Ya vimos eso en la serie. Entonces, él entendió de que todo le pertenece a Dios. Y eso debemos tenerlo bien claro en nuestra mente. A veces el cuerpo se vuelve débil, mucho antes que el día de la muerte. Dios puede decidir quitar la salud a una fortaleza física de alguien de los que uno tiene, ¿no? Pero tiene Dios su propósito. Job es un ejemplo. Después de que Dios había quitado la propiedad de Job, sufrió dolor físico. Estaba cubierto con una dolorosa llaga en los pies y en su cabeza. Nos dice el capítulo 2, verso 7, Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, no solo sufrió la pérdida de las propiedades, no solo de la familia, sino su propio cuerpo tuvo una enfermedad, una especie de una sarna que desde la cabeza hasta el pie, todo el cuerpo tenía eso. Algo feo, doloroso, pero él seguía confiando en Dios, aun cuando su esposa sugirió que le decía, dice Dios, muérete ya, pídele a Dios que te quiere. Nos dice el verso 10 del capítulo 2. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó con su palabra. Es lo que le responde a la esposa.
Depende solo de Dios el bien y del mal bien. Y bueno, y vemos ahí como sí, entender que ahora las pruebas, Dios las puede usar, las puede tornar para el bien, para formarnos, para enseñarnos, para hacer crecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios, para moldear nuestro carácter. Y a veces, de repente, nuestra confianza está en las cosas, en las propiedades que tú tienes. Y a veces Dios las hace que tú pierdas para que tú no confíes no, en Dios, Dios te va a dar. Pero para que tu corazón se corrija, no pierdas el objetivo, el rumbo que debes tener. Y acá dice, añade la Biblia que no pecó, al decir de esta forma. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros la misma actitud que mostró cuando lo perdió todo. Vamos a tener esa actitud como Job. Todos estos hechos nos enseñan una lección importante. Las posesiones terrenales son para uso terrenal. Un libro acerca de la mayordomía tiene un valor sobre la tierra, pero solo queda aquí en la tierra. Ahora es el tiempo que estamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da en su clase, de todo lo que Dios nos ha entregado. No lo vamos a llevar, pero sí vamos a rendir cuentas ante Dios. ¿Qué has hecho con la casa que te di? Con el auto que te di. ¿Qué has hecho con los hijos, con la profesión que te di? No lo llevaremos, pero vamos a rendir cuentas ante Dios. ¿Qué hemos hecho eso? Por eso es nuestro. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que ser buenos, pero vamos siempre administradores en lo que Dios nos brinda. Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Cómo podemos adquirir propiedades? ¿Cómo adquirimos propiedades? Estas propiedades privadas, en la cual entendemos que Dios nos permite, que solo nosotros somos administradores, pero Dios nos lo está dando para que nosotros lo administremos a Él y que vamos a rendir cuentas de Él, de todo ello. Pero ¿cómo los adquirimos aquí en nuestra sociedad, en nuestro mundo? ¿Cómo adquirimos estas propiedades? Lógicamente, no es con el robo, ¿no? El séptimo mandamiento dice, no robarás. Eso lo tenemos que tener de cajón bien claro. Este mandamiento no debe ser quebrantado. Nosotros como cristianos, nada robado. De esa forma Dios no nos bendice, ¿no? Es chistoso, contradiciente, que a veces los que van a robar a veces se dedican, tienen sus imágenes, a un santo, una virgen, bendícenos, que todo nos salga bien, dicen, ¿no? Todavía a veces salen y a robar de esa forma. No es eso, ¿no? Dios nos bendice de esa forma. ¿Cómo van a decir algo así? Si Dios lo ha establecido, no robarás. Entonces, ¿cómo adquirimos las posesiones? Bueno, a través de los regalos. Mientras vivimos aquí en la tierra, Jesús mismo recibió regalos. Los sabios trajeron oro, incienso y mirra a Jesús en Belén. Miren, Jesús recibió regalos. Y a veces por ese motivo también hay en Navidad, ¿no? Como así los magos llevaron regalos, hay que llevar, ¿no? Y nos regalamos, ¿no? Es parte de la tradición. Pero es justamente porque Jesús recibió regalos. Miren, Mateo 2:11. Ya él y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Materiales, ¿no? Que al final les sirvió esos materiales, esos recursos para vivir, sostenerse, y aún la persecución que iba a tener de huir a Egipto, porque luego querían matarlo, para ese viaje. Dios proveyó los regalos. A veces Dios usa a alguna persona
te da un obsequio, algún regalo porque sabe que necesitas eso, o porque Dios a través de eso está mostrando una forma de proveerte también, de bendecirte. Y es una forma entonces de adquirir los regalos. También Jesús recibió un regalo muy especial, antes de morir, estando en Betania. María de Betania lo ungió con un costoso perfume. Este era un regalo de amor muy especial, un perfume que se sacan en los cálculos que costaba como el sueldo todo un año. Lo vació, lo quebró en los pies de Jesús. Un regalo, una forma de honrar a Dios. Ahora, ¿Jesús dio regalos o no? Sí, ¿no? Por ejemplo, alimentó a más de 4.000 personas en una ocasión, a mucha gente. Jesús también dio regalos, dio comida a más de 5.000 personas en un monte, dio gran cantidad, aún en unas bodas de Canaán, faltaba vino. ¿Cómo en una boda que no va a faltar vino? Hizo la multiplicación, o bueno, convertir el agua en vino, y hizo allí y proveyó, regaló Jesús también allí para esa boda. Entonces, cuando damos o recibimos regalos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y somos buenos mayordomos de la propiedad de Dios nos ha confiado. Entonces, a algunos no les gusta que le den regalos, ¿no? Pero es parte de cómo Dios usa, pero también el de saber dar a otros. Segunda forma de adquirir propiedades, a través del trabajo. Esta es la forma más común, la forma en que que Dios ha provisto para el hombre pueda adquirir propiedades. Durante muchos, o los primeros años en la tierra, Adán y Eva estuvo en el huerto del Edén. ¿Y tuvo que trabajar o no? Sí. ¿Qué tenía que hacer? Labrar la tierra, pero también le dio un primer trabajo, que pusiera el nombre a todos los animales. ¿No? Había labor. ¿Y ahí Adán había pecado? No. A veces pensamos y decimos que el trabajo es una maldición. No es una maldición, era una bendición y fue incluso instituido antes que entrara el pecado, porque Dios se honra, el trabajo magnifica al hombre y es una forma de que el hombre pueda a través de ello alimentarse, sostenerse. Dios bendijo con el trabajo. Entonces, hay que entender eso. Ya luego del pecado ya fue diferente. Pero eso lo tenemos que tener claro. En el huerto del Edén, Dios instituyó el trabajo desde antes. Luego hubo ya dificultades, ¿no? Se hizo más pesado ya por el pecado el trabajo. Pero hay que entender que el principio es una bendición. En toda la Biblia, Dios deja en claro que quiere que la gente trabaje para ganarse la vida. Las leyes que Dios proporciona a Moisés incluían normas acerca de los salarios para los trabajadores. O sea, Dios estableció de esa forma para el sostenimiento y ganarse la vida así, cada uno. Miren lo que dice Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, el trabajo es importante y si no trabajas, no comes. Pues. Y había un gran problema, porque en el contexto de Tesalonicenses era de que ellos ya tenían claro que Jesús iba a venir por segunda vez. Y entonces algunos decían, ¿pero para qué trabajo si Jesús ya viene por segunda vez? Y él les aclara, no se equivoquen, tienen que seguir trabajando. Y si no trabajas, no comas. Y hay cristianos que a veces no quieren trabajar. No.
Y a veces le decimos a los hijos que son ya mayores y no trabajan, no estudian, no trabajan, no hacen nada, y a veces los mantenemos. Ahí está, ¿no? Quien no trabaja, no come. Es el principio. Tenemos que trabajar. El trabajo es una bendición. Y esto es lo que está pasando con respecto a la segunda venida de Cristo. Y entonces tenían que estar ahí. No podían estar ociosos, tenían que trabajar. El trabajo para poder sostenerse. Dios así nos bendice. Así, de esa forma, adquirimos los recursos, lo que necesitamos para la vestimenta, para los alimentos, para la educación, para los servicios. Todo lo que tenemos es a través del trabajo. Ahora, ¿quién dio ese trabajo? ¿Quién nos lo da? Dios también. Entonces, a Él tenemos que pedirle. Pastor, pero no hay trabajo. Bueno, tienes que buscar, orar, en oración, ir y tocar puertas. Tampoco no es que Dios dame trabajo y te quedas sentado ahí en tu sofá y esperando, Señor, bendíceme. No, tienes que poner de la tuya, poner los currículos y tocar puertas, buscar trabajo. Nos toca, es parte de nuestra responsabilidad. Ser mayordomos, administradores, implica responsabilidad de lo que Dios te da, de los dones, talentos, del tiempo, del trabajo, de todo. Y todo lo material que Dios nos ha dado implica responsabilidad y tenemos que asumirla. Nosotros también. Y Dios bendice entonces, quiere bendecir nuestro trabajo. Nos dice Salmo 128:2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Qué bueno es, ¿no? De que el esfuerzo de tu trabajo que tú tienes, de ahí luego puedas sentir y comprar, digamos, para tu casa. ¿Cuántos se acuerdan del primer sueldo que recibiste? ¿Cómo te sentiste? Feliz. ¿Y qué hiciste? ¿Qué compraste? No sé, de repente algo para ti, pero creo que la mayoría compró algo para su casa. ¿No? Algo para papá, mamá, o algo llevar a la casa. Agradecido de lo que Dios ha dado, ¿no? Y esa actitud siempre debemos tener. Y Dios nos va a bendecir, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comes, ¿no? Del fruto del esfuerzo, ¿no? O lo que labran, ¿no? Te esfuerzas en la agricultura y luego cosechar ahí, ¿no? De lo que tú has sembrado, ¿no? Qué precioso es hacer eso, ¿no? Entonces, Dios nos ha bendecido para hacerlo, no con el sudor ajeno. No, ahora que hay tanto robo, tantos ladrones, no es esa la forma que Dios ha establecido. Muy bien. A través de las compras. Otra forma de adquirir las posesiones es a través de las compras. Dios permite que adquiramos propiedades a través de la compra. Pero para ello, lógicamente, tenemos que trabajar y tener los recursos para poder hacer las compras. Los cristianos glorificamos a Dios cuando entramos en una tienda y compramos lo necesario para nuestra vida terrenal. Ahora, ¿qué formas hay prohibidas por Dios con respecto a ello? Dios nos prohíbe que adquiramos propiedad de otros medios ilícitos, ¿no? Como el ladrón que se apodera de una propiedad por la fuerza, el ladrón que toma una posesión cuando nadie está mirando, el estafar. Hay muchas formas de estafa hoy en día, ¿no? Y eso tampoco a Dios no le agrada, ¿no? No es algo bueno. Todos ellos están violando la voluntad de Dios. Dios no quiere ello. Aún estos que, por ejemplo, ahora gota a gota, prestan dinero y luego cobran más y hasta matan, ¿no? Eso no le agrada a Dios, eso es totalmente no aprobado por Dios. Y a veces está la codicia, el deseo
de querer algo en forma indebida y recurrir medios que no son lícitos. Dios es el dueño de cualquier propiedad. Dios creó la propiedad privada de nuestro vecino, así que también debemos respetar esa propiedad. Y aquellos que se atreven a robar al vecino también están tomando la propiedad de Dios. Eso deberían entender, ¿no? O sea, que no solo están robando al vecino, sino que le están robando a Dios. Los ladrones y asaltantes se atreven a inferir contra el plan de Dios, se atreven a retar la sabiduría de Dios que destruye las riquezas terrenales. Estaba leyendo, por ejemplo, esto de lo que se está orando por Haití, que tanto es la delincuencia que hay en ese país. Ustedes saben que acá extorsionan en los negocios, ¿no? Y ahí han llegado a extorsionar a las iglesias. Así que quieren que funcionen aquí la iglesia, paguen cupo. O secuestran a un hermano, a un líder, al pastor, paguen recompensa. Eso está pasando en Haití también. Bien, a ese punto han llegado, ¿no? Aún ni las iglesias se salvan. Extorsión, delincuencia. Y están matando familias, gente, y de todo, en todos los niveles, o sea, y está hablando aún en las iglesias. Y es por lo que están pidiendo oración, porque misioneros, familias, y queman casas, matan familias enteras. Terrible, ¿no? Lo que está pasando allá en Haití. Y lejos no estamos nosotros, qué cosas que están pasando, pero peor está pasando allá todavía. ¿Por qué? Porque no están respetando los principios, lo que Dios ha establecido, las formas ilícitas. Dios no quiere que sea así. Y nosotros debemos cuidarnos, ¿no? Del ladrón, del asaltante, del engañador. Todo le pertenece a Dios. Y tener en cuenta, mis hermanos, si te prestaste algo, devuélvelo, ¿no? Es la propiedad de otro. Y al final, si te quedas, es la propiedad de otro, pero al final, ¿de quién es? De Dios. ¿A quién le estás robando? A Dios. Ten cuidado con ello. ¿Cómo debemos usar nuestra propiedad? ¿Cómo debemos ahora ser buenos administradores con las propiedades, con los recursos que Dios nos ha dado? Bueno, podemos ver varios aspectos. Dios quiere que usemos estas propiedades y que seamos buenos mayordomos, tanto el dinero, los dones, talentos que Dios nos ha dado. Y todo esto debe ser siempre un objetivo principal de lo que estamos aquí en la tierra, es para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria y honra de Dios. El dinero, la ofrenda, todo debe ser para su gloria y debemos glorificarlo también con las propiedades que Él nos ha dado como administradores, y debe ser todo para su gloria. Entonces, veamos algunos puntos o aspectos de cómo debemos usar esta propiedad. Debemos mantenernos a nosotros mismos y a nuestras propias familias. Sí, o sea, el objetivo de que Dios, por ejemplo, te ha provisto un trabajo es para sostener los recursos que tú tienes, o sea, tu alimentación, tu vestimenta, ¿no? Proveer, y proveer para los miembros de tu familia, ¿no? Tú como varón, es tu responsabilidad proveer. Bueno, la mujer, los hijos también pueden proveer, pero la responsabilidad principal cae sobre el varón, con la cabeza, y proveer para los miembros de la familia, y pagar todas las deudas que se tienen, la leche, la luz, el agua, todo, Dios ha provisto para ello, usarlo en ello. Y trata de no caer en deudas, y hemos visto ese tema anterior, ¿no? Administrar correctamente los bienes que tú tienes y no malgastarlo tampoco, sino con mucha sabiduría. Y parte de ello es entonces proveer para tu casa, para tus hijos, y no a veces
A veces ocurre que de repente los recursos los usas para estar con tus amigos, con tus amistades, y a veces no brindas primero para tu esposa, para tus hijos. ¿Cuántos padres a veces abandonan a los hijos y a veces no quieren ni pagar, dar la pensión, ¿no? Y a veces están con otra familia y no quieren dar para ese hijo que también le toca. Tiene que ser su responsabilidad de hacerlo. Nos dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, la primera necesidad que debes cubrir es la que hay en tu propia familia, en tu casa. Proveer, tienes que proveer. Lógicamente todo lo que es lo básico, todo lo que es primordial para la vida cotidiana, tienes que proveer. Ese es tu primer propósito, con lo cual Dios te lo ha dado. El otro también es de bendecir a otros, es parte también, pero no descuides tu familia, no descuides a lo que está en tu propia casa, si no vas a, como dice el texto aquí, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Te estás portando peor que un no creyente. Tienes que ser sabio y buen administrador de los recursos que Dios te ha dado. Segundo, debemos pagar nuestros impuestos. Los impuestos. Y a veces decimos, no, pero ¿por qué va a dar los impuestos si lo usan mal? Ese alcalde, el presidente, no lo usan bien, yo mejor lo administro. Y a veces decimos eso. Pero recuerda el contexto en la Biblia cuando se habla de los impuestos. Miren, a Jesús lo vinieron a tentar acerca de este tema. Le preguntaron allí en Mateo 22, 16, maestro, ¿está permitido dar tributo al César o no? No, era una tentación, porque si él decía sí, los judíos iban a reclamar y decir, estás a favor del César. Y si decía no, que no hay que dar, entonces los romanos le iban a acusar de rebelde, rebelión, que no quiere pagar los impuestos. Este está sublevándose, está moviendo al pueblo a no pagar impuestos. O sea, las dos cosas, las dos respuestas le eran adversas. Y eso le preguntaron. ¿Pero qué contestó Jesús? Le pidió una moneda y dijo, y entonces, ¿qué dijo? 13:7. Paga a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, pero lo que el texto, recordando un poquito, pone la moneda y dice, ¿de quién es la figura que tienen aquí? De César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y luego dice acá, ¿no? Del tributo, tributo, lo que es impuesto, impuesto. Es decir, tenemos que cumplir con las cosas que son terrenales. Los impuestos tenemos que hacerlo. Y con las cosas de Dios también debemos cumplir, ser fieles en todo. Parte de la mayordomía, incluso ahí entonces lo dice, pagad a todos los que debéis deudas. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Y quién estaba ahí como emperador? El emperador romano. ¿Y eran buenos o eran malos? Calígula, Nerón, todos esos emperadores. Sabemos la historia, ¿no? Eran terribles. Pero Dios dice, paga tus impuestos, aunque sean estos terribles, lo que sea. Tú cumple con lo que te corresponde. ¿Has pagado tus impuestos? A la municipalidad se pagan tributos.
los impuestos de la compra y venta, las boletas. ¿Das boletas? Si tú tienes un negocio estás evadiendo impuestos. Hay un montón de impuestos. ¿Alquilas un departamento? ¿Estás pagando el impuesto? Se tiene que pagar un impuesto del 5%. Hay varios impuestos que debemos cumplir. No evadas impuestos. Dios dice que parte de nuestra administración, de lo que administramos, es pagar los impuestos que deben ser, los tributos de ley. Fácilmente queremos evadir impuestos. Muy bien. Entonces, bien claro la palabra de Dios respecto a ello. Tercero, debemos ayudar a los necesitados. Nos dice Lucas 12:33, venid lo que poseéis y dad limosna. Lucas 12:33. Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Ves necesidad en una persona, necesidad real? No cierres tu corazón. Dios te ha dado amor y ese amor se debe expresar. Dalo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahora, hoy día toca el kilo de amor, ¿no? Es una forma práctica de expresar el amor de Dios y pensando en las personas en necesidad. Pero tú debes conocer, y puedes hacerlo en forma directa también a alguna persona que ves que está en necesidad, ayudar, no cierres tu corazón. A veces se nos cierra el corazón cuando vemos y sabemos que hay personas indigentes, personas en la calle, que a veces quieren aprovecharse, ¿no? Y hacen cosas y sabemos que no son realmente. Pero por esos cuantos, pero hay unos que sí son realmente necesitados. No cierres tu corazón por la gente necesitada. Entonces, es parte de lo que Dios nos bendice también para poder ser de bendición a otros. Debemos apoyar y predicar la palabra de Dios. Cuarto, ¿no? Finalmente, somos buenos mayordomos de nuestra propiedad cuando llevamos ofrendas al Señor. Lo mejor es que de todos los recursos que Dios usa, que todo debe estar girado para honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo puedes honrar, glorificar a Dios? Por ejemplo, con tu casa. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes usar tu casa para los propósitos de Dios? Algunos ya lo hacen. Por ejemplo, abre tu casa para que pueda haber una célula, un grupo que vengan los hermanos y invitas a los que están alrededor y pueden ahí tener en casa y ser de bendición. Por ejemplo, es una forma de usarlo para la gloria de Dios. Eso implica que tú tienes que, ese horario de célula implica que tú tienes que estar temprano, dejarlo todo bonito, todo limpio, ordenado, no que vienes tarde o ni siquiera te presentas en casa, lo de Legasali, no, responsabilidad, que estás ahí. Y traes invitados, incluso a tus vecinos, tus familiares, ¿no? Y es una forma de honrar a Dios. Todo a disposición de Dios. Las cosas que tienes. Dios tiene formas de hacerlo. Y es una forma, es que a través de lo que Dios te ha brindado, que tú puedas hacerlo. Esto le da al pueblo de Dios una oportunidad de mostrar su amor y su aprecio por la palabra de Dios. Estas ofrendas sostenidas al trabajo de los misioneros, por ejemplo, llevan la palabra de Dios a la gente a otras partes del mundo. ¿No? Usar los recursos. Cuando tú estás aportando para misiones, estás aportando para que el evangelio llegue a diferentes partes del mundo. Entonces lo estás usando bien, de una forma correcta. Se construyen hermosas iglesias para la gloria de Dios. Se tienen que pagar los gastos de casa
para la del templo, para la predicación también. Todo esto es un dinero que se usa para la gloria de Dios. Ahora, nos dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán del mosto. Algo muy parecido también nos dice Malaquías. O sea, honra a Dios con tus bienes, tus primicias al Señor, y Dios te va a bendecir también. Honremos a Dios con los recursos que Dios te da. No cierres tu corazón. Recuerda que es de Él, y cuánto mejor usarlo para las cosas de Dios. Podría parecer que este es el medio para hacernos ricos, pero no es así. Debemos hacer bien. Bueno, en esto a veces dice, vas a dar, entonces eso me hace rico. No, tampoco no pensemos eso. Esa es la teología de la prosperidad, ¿no? Da 100 para Dios y Él te va a devolver 1000. No, no es esa la idea, sino es de nuestro corazón. ¿Para qué lo estoy dando? ¿Cuál es la intención de darlo? ¿Y cuál es la intención aquí? Para usarlo para la obra de Dios. Y Dios te va a bendecir más porque vas a permitir que otros ganen, sean ganados para Dios. Las riquezas en este siglo son secundarias, frágiles, efímeras. Sin embargo, aún en esto suele Dios bendecir al que honra a Dios, especialmente al que honra con el buen uso de ellas. Sin embargo, como hace notar al sabio, la recompensa en estas bendiciones materiales suponen que se presentan en la Biblia como un incentivo para la buena conducta. Dice el salmista en el Salmo 112:1, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dichoso el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, no en la recompensa, se deleita en gran manera. ¿En qué nos debemos deleitar? En su palabra, sus mandamientos, ¿no? No tanto en la recompensa, sino en lo que Dios va a orar y cómo va a usar eso Dios en su reino. Los beneficios de confiar en el Señor son, en primer lugar, favor y honra ante los ojos de Dios y entre los hombres. Dichoso con otras palabras, es una buena reputación de cara al hombre y el respeto y las consideraciones que se derivan de una vida recta, ¿no? Dios te va a bendecir, tener un buen nombre, ¿no? Sí, Dios está dispuesto a bendecirte, pero no es por esa bendición que yo doy, sino que yo doy para que se pueda seguir predicando la palabra de Dios y ser instrumento de parte de Dios para ello. Porque entiendo que todo le pertenece a Dios y de lo que Dios me da, eso también va a ser usado para ser de bendición a los demás. Bendición a mi familia, bendición a los que están alrededor mío, aún bendecir a los que están en los lugares más recónditos del mundo. Dios quiere usarnos para ello. Dios nos ha dado los recursos materiales y entendemos que tenemos que ser buenos administradores, buenos mayordomos de todo lo que Dios nos brinda. Amén. Oramos. Oh Señor, gracias te damos porque tú eres el dueño de todo, el dueño absoluto. Y queremos, oh Señor, bendecir tu nombre. Queremos ser instrumentos tuyos para tu gloria, para tu honra. A ti sea la gloria y la honra. Oh Señor, permítenos, oh Señor, que podamos ser esos instrumentos en el cual entendemos que lo que tú nos has dado
es que administremos de una forma correcta y cuanto más en las cosas tuyas, sin descuidar nuestra familia, nuestro hogar, oh Señor. Padre, gracias, porque de todo te pertenece, de todo ello, Señor, nos permites administrarlo. Nada de lo que está aquí en la tierra nos lo llevaremos. Pero, oh Señor, tenemos que rendir cuentas ante ti y que seamos hallados fieles mayordomos, fieles administradores de ti, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén.